Hoy de los que les quiero hablar es de la regla de las 5 horas. Realmente esto es un tema que nosotros llevamos haciendo cada vez que impartimos formación, sobre todo las personas que que están mejorando su empleabilidad o quieren formarse, quieren prepararse para emprender algún negocio. Nosotros lo que siempre les decimos es que tienen que leer todos los días, porque es la única forma, bueno, no, es una forma muy buena, muy barata, muy práctica de aprender y avanzar. Pues dentro de mi estudio, dentro de mi tiempo de formación, pues realmente últimamente, pues no sé por qué, debe ser esas búsquedas que el algoritmo famoso de Google, pues al final te dice, te va encaminando, ¿no? Pues he visto con mucha frecuencia todos esos eh, vídeos, todos esos artículos que dicen qué es lo que hacen las personas de éxito, qué es lo que hace Bill Gates, qué es lo que hace Elon Musk, qué es lo que hace... Al final, ¿saben qué es lo que hacen casi todos ellos? Todas esas personas que han crecido, que han evolucionado, y no entro a valorar si lo que hacen está bien, está mal, me gusta, no me gusta, no, yo no entro en eso. Yo lo que digo son personas que están ahí, que tienen una trayectoria detrás y en principio han crecido mucho y han avanzado mucho. Bueno, pues ¿saben qué es lo que tienen todas esas personas en común? Que leen mucho, leen muchísimo. Yo no les voy a pedir, no les voy a decir que ustedes tienen que leer 4 o 5 horas al día, porque eso probablemente sea inviable, porque nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestras otras obligaciones no lo impedirían. Pero sí, lo que les voy a decir es que como mínimo se debe leer 5 horas a la semana, de ahí lo de la regla de las 5 horas a la semana si realmente queremos formarnos, avanzar e ir adquiriendo nuevas competencias y habilidades. La formación es algo personal, la formación es algo eh, que es decisión propia. Uno aprende si quiere aprender, si no, no quiere aprender. Y para querer aprender, uno tiene que tener claro cuáles son los motivos. Como digo, si uno quiere avanzar y quiere crecer, no queda otra que formarse, aprender. Y hay una parte de ese aprendizaje que es el autoaprendizaje, que es aquello que nosotros tenemos que hacer periódicamente para ir avanzando en nuestra formación personal y profesional. Importante, una vez que somos conscientes de esto, y las pruebas están ahí, repito, todas esas personas que tienen grandes negocios se parecen o hacen una cosa muy parecida, entre otras muchas que probablemente hagan, pero una cosa que hacen todos los días es leer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro si queremos seguir esta regla de las 5 horas. Tenemos que agendar cuáles son esas horas que nosotros vamos a dedicar a la semana a nuestro autoaprendizaje. Si no lo agendamos, difícilmente lo vamos a hacer. El planteamiento que tenemos que hacer es dar la misma importancia como cuando nos apuntamos a clases de pilates, cuando nos apuntamos a clases de timple, cuando nos apuntamos a clases de ajedrez o cuando nos apuntamos a clases de inglés. Lo mismo. Pues nosotros ponemos en nuestra agenda que de lunes a viernes, de 7 a 8, de 8 a 9, a la hora que sea, pues vamos a dedicar ese ratito para nosotros. Eso es lo primero. Tenemos que agendar. Porque si no agendamos, el día a día nos come, ya lo haré mañana, ya lo haré pasado, ya que si nos apuntamos a un gimnasio y vamos 3 veces a la semana, eso lo respetamos. Pues esto es lo mismo. Tenemos que respetar esos tiempos y esas horas. Bien, agendar, lo primero. Lo siguiente que tenemos que hacer, pues lo siguiente que tenemos que hacer es definir sobre qué vamos a aprender, sobre qué queremos profundizar, sobre qué concepto, qué conocimiento queremos avanzar, porque si no tenemos claro el qué, vamos a estar delante de un ordenador, delante de un libro, por aquello de, bueno, por cumplir las horas. No se trata de eso. Entonces tenemos que definir sobre qué quiero yo aprender. Por ejemplo, a mí me gustaría saber hacer un potaje de verdura, por decir algo, una paella, un lo que sea. Bueno, ya tengo el qué. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar esa información que me ayude a qué? A contestar a las preguntas sobre las cuales tengo dudas. Y ahí entramos con el cuándo, el para qué, el por qué cantidades, cuánto tiempo. O sea,
¿Qué productos tengo que tener para hacer un potaje de verdura? ¿Qué cantidad de agua tengo que poner? ¿Hay que hacer algún sofrito? Que entiendo que no, pero lo digo por si acaso. ¿Cuándo hago ese sofrito? ¿Qué tiene que llevar ese sofrito? ¿Cuánto tiempo tiene que hacer para que se haga el sofrito? Pongo todas las verduras, las pelo, no las pelo, las pongo en agua, qué cantidad de sal pongo, cuánto tiempo tiene que estar, lo hago en una olla express, lo hago en un caldero. Todas estas cositas son las preguntas que nosotros en principio nos tenemos que hacer para a la hora de buscar esa información, saber cómo buscarla. Entonces, eso es vital. O sea, nosotros tenemos que tener claro sobre qué queremos profundizar y a partir de ahí empezamos a contestar a las preguntas de las cuales necesitamos respuesta. Quien dice hacer un potaje, a programar, aprender a programar, aprender a conducir, aprender a lo que sea. Al final, el esquema siempre es el mismo. Defino el qué, defino qué preguntas necesito responderme y luego las empiezo a buscar. Pero eso, repito, siempre con un esquema de organización y con un esquema de agenda. Tenemos que tener los temas agendados. Siguiente paso. Ya tenemos definidas nuestras preguntas, una gran mayoría de preguntas, porque luego en el proceso de aprendizaje lo normal es que nos vayan surgiendo otras preguntas. En el autoaprendizaje esto funciona así, afortunadamente. Siempre podemos aprender un poquito más. Y luego decir, bueno, ¿y cuáles serían mis fuentes de información? ¿A dónde puedo acudir para obtener toda esa información? Pues aquí, a día de hoy, ¿y qué es lo que yo utilizo? Básicamente tenemos tres. Tenemos por un lado Google, por otro lado tenemos YouTube y por otro lado tenemos iVoox o Spotify o cualquier plataforma de podcast. ¿Cuál utilizar? Pues depende de lo que nos resulte más cómodo a nosotros y lo que nos resulte más eficaz a la hora de interiorizar los conceptos. Hay personas que interiorizan los conceptos leyendo, le va muy bien, porque se cogen sus artículos, van para acá, van para allá y van leyendo diferentes autores. Otras personas que prefieren ver la película, ¿no? Si no, yo no leo el libro, veo la película. Bueno, no es lo mismo, pero bueno, también hay vídeos muy buenos que nos pueden ayudar a avanzar, repito, en nuestra formación y en nuestro empoderamiento personal y profesional. Entonces tenemos la otra opción de YouTube. Y tenemos también, entre otras, otra opción que son los podcasts. Lo mismo. Entramos en las plataformas de podcast y ahí preguntamos, pues como hacemos en Google y en YouTube, ¿no? ¿Cómo se hace un potaje de verdura? Y a partir de ahí nos saldrán muchísimas opciones normalmente. Hombre, depende también sobre lo que querramos aprender, ¿no? Pues si una cosa como muy, muy específica, igual no hay tanto, ¿no? Pero bueno, en general tendremos suficientes respuestas, ¿no? A nuestras preguntas a la hora de hacer la búsqueda. Aquí hay un problema gordo, que es que la información que nos va a devolver la pregunta que hagamos a Google, a YouTube o a iVoox va a ser muchísima, muchísima. Y nos toca filtrar. Nos toca filtrar, desgraciadamente, porque si nos apareciera lo que queremos de entrada, entonces sería ya el lujo, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo queremos compartir cosas de esa libertad y de esa generosidad, lo cual agradezco mucho, ¿eh? Todas las personas que ayudan y comparten sus conocimientos, yo se los agradeceré siempre porque están compartiendo algo muy valioso, ¿eh? Que es su tiempo y su conocimiento. Bueno, entonces aquí de lo que se trata es de filtrar. ¿Qué recomiendo yo en estos momentos? Pues lo que yo recomiendo es que vayas identificando canales en los que se toquen cuáles son esos temas de tu interés y además te gusten cómo se expliquen. No solo te gusten, sino que además veas que el contenido es serio, es profesional y realmente te va a ayudar. Y a esos canales nos suscribimos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer siguientes búsquedas sobre ese mismo tema, ¿dónde tendremos que ir primero? ¿Dónde nos resultará más cómodo, más fácil ir primero? A aquellos canales que ya sabemos que hemos identificado que nos van a ayudar realmente a responder a las preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, localizamos esos 3 canales, esos 5 canales,
nos suscribimos y periódicamente, si además le damos a las campanitas y todos esos sistemas de avisos que hay en muchas de estas plataformas, pues al final lo que conseguiremos es que cada vez que se publique un vídeo nuevo, un podcast nuevo, pues nos envíe un aviso diciendo, oye, que este canal que tú estás siguiendo ha subido nueva información, nuevo contenido. Y allá vamos a verlo. Importante, porque si no nos pasaremos el día buscando y buscando. Entonces hay que hacer búsquedas, pero luego cuando encontremos algo de calidad, un canal de calidad, hay que guardarlo. Hay que suscribirse y guardarlo, porque eso nos va a aportar mucha más información de calidad en el futuro. Bien, ya tenemos agendado los días, de lunes a viernes, jueves y viernes 2 horas, 3 horas cada día, lo que nosotros consideramos. Aprovecho que llevo a mi hija al entrenamiento de baloncesto y tengo unos podcasts localizados y ya me los escucho y tal. En fin, cada uno nos organizamos para optimizar nuestros tiempos, evidentemente, que hay otras cosas también en las que hay que dedicar la vida, ¿no? Hay que aprender, pero también hay que hacer otras cositas. Bien, llegamos ya tenemos identificados los canales, ya tenemos identificadas qué preguntas necesitamos respondernos, ya tenemos agendados esos momentos, y ahora lo que hace falta es el sitio. Necesitamos un sitio que sea cómodo, que sea tranquilo, que nos permita trabajar esa interiorización. Es difícil para mí por lo menos escuchar un podcast y no tomar 4 notas si quiero aprender de algo, porque claro, lo escucho y se me olvida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual que un vídeo o igual cuando entro en algún artículo que me ha proporcionado Google. Entonces el sitio tiene que ser cómodo, tiene que ser adecuado y tiene que ser, vamos a decir, un trabajo profesional. Entonces, nosotros lo que aconsejamos siempre es que cada vez que entremos en esas sesiones de autoformación agendadas, tenemos que tener un lápiz y papel, ¿vale? Bolígrafo, un rotulador, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ir tomando nota de aquellas ideas, de aquellas respuestas que íbamos buscando. O sea, ¿cuánto tiempo hay que poner al fuego el potaje de verdura? Cuando encontramos diferentes, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 8 minutos, 3 minutos, 12 minutos, 20 minutos, pues vamos apuntando. Y al final, al lado de cada una de esas preguntas, vamos a ir apuntando las distintas opciones que tenemos. Importante, que es lo que yo hago, y por eso también a mí me funciona. Yo cuando estoy profundizando en un tema en concreto, que lo hago con mucha frecuencia porque me gusta mucho aprender, abro una libretita, cojo una libretita, le pongo el título de, por ejemplo, cómo se hace un potaje de verdura. Y entonces a medida que voy investigando y voy aprendiendo, lo voy apuntando todo en esa libretita. De forma que en cualquier momento, que es lo que hay que hacer, sobre todo el día siguiente cuando ya hemos apuntado nuestras cositas, es repasar las notas de los días anteriores. Nos ponemos en situación, repasamos, interiorizamos ya, nos concentramos, estamos ya en el trabajo que estamos desarrollando y seguimos escuchando y seguimos apuntando. Entonces es importante, a mí me funciona y por eso se los digo, ya cada uno que implemente su método, ¿no? Es importante una libretita donde vamos apuntando todas aquellas cositas que vamos interesantes sobre lo que estamos buscando. Esa libreta la tenemos siempre a la mano cuando vayamos a dedicarnos a ese tiempo de autoformación. Seguimos apuntando, seguimos reposando y seguimos avanzando. En definitiva, yo lo que les quiero decir con esto es que los milagros no existen. Aprender a hablar inglés en 2 semanas, eso es imposible. Aprender a conducir en 4 días, eso es imposible. Aprender a hacer muchísimas cosas, el 99% de las cosas que nos dicen que se pueden hacer fácil, sin trabajo, sin esfuerzo, eso es mentira. Mentira, directamente se lo digo. Todo aprendizaje requiere un cambio, los cambios cuestan y sobre todo en la complejidad de ese concepto que queremos aprender estará asociado el tiempo necesario para aprenderlo. Entonces, si el concepto es muy complejo, que no se engañen que requieren tiempo y perseverancia. Y sobre todo, organización. Resumiendo, 5 horas a la semana. Define sobre qué tema quieres avanzar, quieres aprender. Identifica cuáles son aquellas preguntas que tú necesitas responder sobre ese tema. Utiliza la fuente de información de lectura, de vídeo o de podcast, que hay muchas y sobre eso puedes trabajando. Ten una libretita, repasa el trabajo que has hecho en los días anteriores. Y yo siempre digo que el aprendizaje es un camino enriquecedor y divertido.
muy enriquecedor y muy divertido. A mí me gusta recorrerlo permanentemente y te invito a que tú también lo hagas 5 horas a la semana y verás el cambio.